¿Cómo va Valencia? ¡Más fuerte! Perfecto. Ahora se va a encargar de hablar jurídica. Tenemos a Auxia y a Mati. Hola, buenas tardes. ¿Se oye? Bueno, lo primero que tengo que decir es que estas maravillosas propuestas nunca se podrán llevar a cabo en el resto de la población, es decir, fuera de este campamento, si no empezamos a hacer acciones legales contundentes y ya. Creo que aquí todo el mundo lo sabe. Por eso lo que venimos a contar hoy, yo en concreto vengo a centrarme en un único punto de jurídica, que va a ser el que más nos va a costar, que va a ser el que más movilización va a requerir de nosotros y de los que están en casa. Quiero deciros, después haré un breve apunte sobre el campamento, quiero deciros que la mayoría hemos crecido pensando que la iniciativa legislativa popular era la opción que tenía el pueblo para elegir y legislar una gran variedad de ámbitos en la vida. Cuando hemos llegado a la conclusión de que la iniciativa legislativa popular está acotada, está privada de libertad, solamente podemos legislar en determinados temas. Entonces, uno de los temas principales que la iniciativa legislativa popular no puede legislar, que es esa por la que recogemos firmas, son los derechos fundamentales y las libertades y los derechos. Entre ellos está la ley electoral, con lo cual la mayoría de las cosas que nosotros queremos cambiar no las vamos a poder hacer porque hay un artículo en la Constitución que nos limita. Y es el más importante, no solamente ese, un montón de derechos, el derecho de reunión, de esos también queremos decidir. Entiendo que durante el tiempo en el que se hizo la Constitución había peligro y se tuvo que hacer ambigua, que cupiera todo, pero ahora nadie va a pedir derecho a la pena de muerte, o muy pocos lo van a hacer. ¿Por qué han acotado todos esos derechos? ¿Por qué no protegen unos y nos dejan legislar al resto, a nosotros, que somos en realidad los que tenemos necesidad de legislar y decidir cómo queremos vivir? En resumen a esto, se traduce en que quiero que memoricéis un número. Quiero que todo el mundo cuando llegue a su casa coja el librito ese que está por ahí perdido y busque el 87.3. Ese es el artículo que tenemos que modificar. Por desgracia, ya han organizado o organizaron ellos en su momento que no lo pudiéramos hacer libremente y al albedrío. No, tenemos que presionar, porque ese artículo, igual que la reforma simple de la Constitución, solamente puede hacerla por iniciativa el Gobierno o las Cortes. A esos es a los que tenemos que presionar. Y esas son las ideas que quiero que salgan de aquí. El resto será fenomenal cuando podamos legislar, pero no podemos empezar a pedir derechos si no podemos legislar lo principal. Vamos a centrarnos jurídica ahora, específicamente os dirá los ámbitos de aplicación con los que ellos específicamente están trabajando. Pero ese lo tenéis que memorizar, ese es el objetivo. Y luego los demás vendrán rodados. Podremos cambiar la ley de impuestos de hipoteca, podremos cambiar la ley electoral, podremos cambiar un montón de leyes orgánicas que ahora no podemos ni tocar. Entonces, cuando deje hablar a mi compañera y os especifique un poco, después haré un apunte pequeño del campamento. Buenas tardes. Soy representante de la Comisión Jurídica. Esta tarde nos hemos reunido para tratar una serie de temas. Sobre todo hemos decidido que esto es piramidal. O sea, si no cambiamos la base, no podemos cambiar el resto. Entonces, vamos a intentar no centrarnos, como hemos dicho, en las cosas pequeñas, sino en lo grande. Hemos creado 4 subcomisiones para una mayor operatividad, porque llega un momento en el que si ahora todos intentáramos decidir cosas, sería muy difícil. Entonces, vamos a hacer comisiones pequeñas que luego vayan elevando esas propuestas y llegar a votar algo concreto. No, vale, ¿vamos a cambiar la ley electoral? Sí, ¿pero en qué? Hay que seguir una serie de cauces y es lo que vamos a intentar. Se han creado las 4 comisiones, la de reforma constitucional, que abarcará no solo la reforma de la Constitución,
sino la reforma de varias leyes como la ley electoral, la ley de partidos, etcétera, etcétera, que nos afectan a nuestra capacidad de decidir y de obtener una democracia real, que es lo que todos queremos aquí, una democracia de verdad en la que podamos decir, quiero esto, esto está mal, no quiero esto, fuera. También hemos creado una comisión administrativa jurídica para que todo lo que hagamos esté encauzado, para que no se nos pueda criticar y decir, no, esto se pasa la ley por el forro, no, vamos a hacerlo lo mejor que podamos para que no puedan decir, sois unos anarquistas, os pasáis la ley por el forro, no, todo dentro de los cauces adecuados. También hemos creado una comisión de coordinación para cualquier cosa que pueda surgir, peticiones administrativas, etcétera, que se pueda hacer con toda la rapidez y eficacia. Y también hay una pequeña subcomisión específica para el cierre de los CIEs. Otra cosa, queremos destacar que desde la Comisión Jurídica no intentamos ser un juez. Es decir, las propuestas que nos hagáis serán bien aceptadas. Eso sí, si son ilegales os diremos, esto no se puede hacer. Y si lo hacéis, aun a pesar de que os digamos esto no se puede hacer, os advertiremos de las posibles consecuencias que vayan a tener vuestros actos, porque aquí al final todos venimos a título individual para cambiar algo global. Entonces no se puede imponer, sino que se advertirá de las consecuencias de nuestros actos y todo para evitar precisamente que este movimiento decaiga en lo que no tiene que decaer. Así que muchas gracias por vuestra atención y se irán aprobando propuestas que os trasladaremos. Gracias. Yo quería comentar un asunto sobre el campamento. Este campamento es un campamento de protesta. Queremos protestar por cómo se está llevando a cabo la democracia. No reconocemos otra, no hemos conocido otra, pero existe. Al margen de que sea un campamento de protesta, es una muestra de cómo hubiera sido nuestra sociedad si nos hubieran dejado legislar los 40 años que han legislado ellos con los principios rectores que no conocemos, que son los principios económicos y los principios de poder. Si hubiéramos legislado nosotros con los principios rectores sociales, esto sería otra cosa. Sería lo que es este campamento, un campamento solidario en el que tenemos apoyo emocional, donde la educación es un pilar básico, donde la asistencia social es una necesidad, de primera necesidad. Quiero que sepáis que no somos 4 acampados aquí, no, somos la muestra de una sociedad